Bueno, vamos a continuar con siguientes temas que tenemos que abordar a lo largo de esta interesante jornada. También la segunda es la mesa de White & Case sobre la importancia de la elección de la sede en el arbitraje internacional. Tenemos un moderador fantástico que es Jonathan Hamilton, que es socio de White & Case, responsable de arbitraje. Estará con nosotros también Melanie Riofrío, secretaria general de CIAM, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Nos acompañará en esa mesa también Ignacio Madalena, counsel de White & Case en la práctica del arbitraje internacional en Madrid, Patricia Saiz, árbitro internacional, y Maribel Rodríguez Vargas, gerente de litigación y arbitraje en Acciona. Esta mesa de White & Case nos la ofrece, como no podía ser de otra forma, White & Case. Pues Jonathan, todo tuyo. Bienvenidos a todos. Un placer saludaros. Gracias. Cuando quieras. Puedes empezar. Sí, se va a conectar Jonathan, remoto. No, era para ver si me estaba escuchando. Jonathan, cuando quieras. Veremos. Jonathan, ¿nos escuchas? Mira, qué maravilla. Mira, puedo hacer que habla Jonathan, como si me pongo aquí, parezco Jonathan, ¿ves? Mira, qué maravilla, qué maravilla. Jonathan, ¿me escuchas? Tenemos problemas de audio con Jonathan, así que si me parece, ¿cuál de los cuatro se ofrece como voluntario para arrancar el debate hasta que Jonathan tenga sonido? Tú, por ejemplo, ¿no? Sí, Que eres perfecto. un valiente. Pues venga, adelante. Parece muy bien. Bueno, pues ahora se conecta, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy nos acompañan, aparte de Jonathan, cuando se consiga conectar por audio, hoy nos acompañan, tengo a mi derecha Melanie Riofrío, secretaria general del CIAM, a Patricia Sáez, árbitro internacional y profesora de SADE, y a Maribel Rodríguez Vargas, gerente legal en Acciona. Vamos a abordar hoy un tema muy interesante y de mucha relevancia tanto para el arbitraje comercial internacional como para el arbitraje de protección de inversiones, que es la elección de la sede, la importancia de la elección de la sede en el arbitraje internacional. Y me gustaría quizá empezar por Patricia. ¿Qué factores ves relevantes a la hora de la elección de la sede y qué tendencias estás observando últimamente? Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Gracias a White & Case por la invitación y gracias al Open también por no dejar de sorprendernos con formatos innovadores, incluso en estos tiempos difíciles que corren hoy día. No hay duda de que la decisión acerca de la sede del arbitraje es una decisión clave que las partes han de tomar con sus abogados y como no tengo duda que el público conoce, tiene unas consecuencias muy importantes, muy determinantes de cara al arbitraje, porque básicamente estamos anclando ese arbitraje en una jurisdicción, estamos sujetando ese arbitraje a la ley arbitral de esa jurisdicción y además estamos, entre otras muchas cosas, designando qué cortes van a ser las que van a interactuar con ese arbitraje en temas de asistencia al arbitraje o de anulación del laudo. Entonces, Ignacio, me preguntas qué tendencias hay en la selección de la sede. Y aquí voy a distinguir entre las tendencias que veíamos hasta marzo del 2020 y después de marzo de 2020, más que nada porque estamos en una situación tan inusitada y en una especie de limbo a la espera de ver hacia dónde progresa la industria arbitral, ¿no? Entonces, antes de marzo del 2020, ahí sí hay datos muy claros, donde lo que vemos es que prevalece el conservadurismo, esencialmente. Las sedes más importantes en 1998
siguen siendo a día de hoy las mismas. O sea, las 5 sedes más importantes, según el Queen Mary Study de 2018, son Londres, París, Singapur, Ginebra y Nueva York. Y esas sedes ya estaban presentes en 1998. Lo que sí estamos viendo es que hay nuevos entrantes, como son, por ejemplo, Hong Kong y Tokio para disputas en Asia-Pacífico y Sao Paulo, Madrid para LATAM, Estocolmo. Es decir, hay algunos jugadores nuevos en este campo. También se ha comentado mucho en los últimos años acerca de la aparición de sedes que compiten agresivamente con estas sedes que están más establecidas y efectivamente ha sido una competencia agresiva. Que tiene razón de ser, su razón de ser pues es que tiene un beneficio económico claro para el país, porque bueno, esa presencia pre-COVID de todas esas personas que se desplazan para las audiencias genera riqueza y que además eleva la reputación del país, con lo cual lo proyecta internacionalmente. Ha habido varios hubs que se han postulado, como por ejemplo Istambul, Dublín, Beirut, Mauricio, hasta Honolulu. Y, de hecho, muy pocas de esas sedes han conseguido entrar en la lista de las sedes top 10 más utilizadas. ¿Por qué? Aquí ya es un análisis menos basado en los hechos y más basado en cuáles son las expectativas de los usuarios. Y es que finalmente el usuario lo que busca es una predecibilidad, busca rasgos en esa jurisdicción que sean estables y esos rasgos no son susceptibles de ser modificados de un día para otro, ni, por supuesto, la percepción del usuario puede ser modificada de un día para otro. Y me refiero, por ejemplo, pues, a la reputación y reconocimiento de esa sede, a la neutralidad del sistema judicial, a la modernidad de la ley de arbitraje, al track record de ejecutar laudos arbitrales y acuerdos arbitrales o a la eficiencia del sistema judicial. Hay otros que también probablemente comentaremos más adelante, como es, por ejemplo, pues que en esa jurisdicción haya centros arbitrales de primer nivel, que haya una comunidad arbitral activa y que haya infraestructura. Esto es, por supuesto, pre-COVID, infraestructura, facilidad de transporte, que no sea una jurisdicción que sea especialmente cara, que tenga facilidades desde el punto de vista de visados, etc. En resumen, convertirse en un hotspot financiero y legal como ha hecho Singapur no es algo que se hace de la noche a la mañana. De hecho, hay muchas partes de países, como pueden ser Malasia, Tailandia, India, Indonesia, que siendo partes en los arbitrajes no vemos que esas jurisdicciones estén representadas en las sedes. Por ejemplo, hay un caso de una jurisdicción que lo ha intentado y no lo ha conseguido, Dubái. Firmó la Convención de Nueva York en el 2006, adoptó la ley de arbitraje basada en la ley modelo en el 2008, promulgó las reglas del DIAC en el 2007. Ha habido un desarrollo económico muy fuerte en los últimos 15 años y aún así no es una sede que haya entrado en las top 10. En conclusión, sí es posible hacer el branding de una jurisdicción, pero hay límites a lo que se puede conseguir con ese branding. Pasando ya a post-marzo 2020, ¿no? Porque aquí la pregunta es si la situación que se generó con el COVID nos ha hecho cambiar a los abogados, a las partes, los cálculos que hacíamos a la hora de fijar esas sedes. Efectivamente, en los últimos años, como decía, han aparecido alternativas más agresivas que parte de su punto de venta era somos jurisdicciones low cost, somos más fácilmente accesibles. Entonces, eso de repente, en un entorno de COVID, deja de ser relevante y pasa a un segundo plano. Entonces, en esta situación, a priori, ¿qué podríamos pensar que pueden ser los efectos en la sede post-COVID? Por un lado, puede ser que las partes se inclinen aún más por sedes tradicionales. Sedes tradicionales que, por las percepciones de seguridad y de estabilidad, pues como pueden ser Londres, París, Nueva York, Singapur, que optemos por ese tipo de sedes porque ya no estamos preocupados por temas de costes y de desplazamientos. Que optemos por sedes remotas
pero seguras, sedes que a lo mejor se habían descartado por estar muy lejos, como Australia o Japón, pero que son sedes que nos dan mucha seguridad jurídica, o por otro lado, que de repente se abra una oportunidad para sedes tecnológicamente muy avanzadas en las propias cortes, es decir, en los propios juzgados, y que esas sedes tecnológicamente avanzadas nos den la tranquilidad de que esos laudos que se emiten en esa jurisdicción no van a ser anulados sencillamente porque las audiencias se llevaron a cabo de manera virtual. Con lo cual, concluyo, mi predicción es que vamos a ver un refuerzo de las sedes tradicionales y que hay una oportunidad para sedes que sean tecnológicamente avanzadas. Muchas gracias, Patricia. Quizá hay a lo mejor hacer una pincelada por añadir la visión desde el punto de vista de arbitraje de protección de inversiones. Cuando hablamos de arbitraje de protección de inversiones, tenemos que tener en cuenta no solamente el arbitraje con arreglo a un tratado, sino el arbitraje también con arreglo a un contrato, o sea, el arbitraje de inversión con un contrato. O sea, cuando el inversionista firma un contrato directamente con el Estado. En los últimos años, al menos desde mi experiencia, sí que estamos viendo en los contratos de inversión un cambio en la práctica de los estados. Vemos estados mucho más, es justo lo contrario al movimiento que tú dices ahora post-COVID, estados mucho más reacios a lo mejor a aceptar sedes tradicionales e irse más hacia sedes no convencionales. Y el ejemplo perfecto es Santiago de Chile. Por ejemplo, vemos como países como Ecuador, en sus contratos en el sector de hidrocarburos, pues están dispuestos a aceptar Santiago de Chile para controversias que superen los 10 millones de dólares. Y ahí los clientes se preguntan a veces, ¿podemos aceptar Santiago de Chile? Entonces digo, Santiago de Chile, como cualquier otra sede, yo creo que aquí también estamos ante una decisión comercial. Yo creo que es muy importante para los clientes saber que si surge una controversia la puedan someter a arbitraje antes que ir a los órganos jurisdiccionales del Estado. Eso en el arbitraje comercial de inversión, por así decirlo, el arbitraje de inversión por contrato. En el arbitraje de tratado estamos moviéndonos en un escenario distinto porque muchos tratados te están dando ya unas pautas. Es el caso, por ejemplo, del Tratado de la Carta de Energía o el BAT entre Estados Unidos y Ecuador, que ya te dice que la sede tiene que ser en un estado que sea firmante del Convenio de Nueva York. Entonces yo creo que ahí ya tienes unos parámetros que te guían. El caso de los APRIs de España, por ejemplo, es un caso distinto porque como muchos APRIs europeos no te dicen nada. Y ahí es cuando surge la batalla de dónde tiene que ser la sede, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo es en esos casos en los que por un tratado hay un arbitraje, las partes sí se inclinan por una sede neutral. Y es el caso del asunto entre Sergei Pugachev y la Federación Rusa, que es probablemente quizá el primer arbitraje de inversión con sede en Madrid, en el que las partes, sin tener ninguna conexión con España de ningún tipo, han aceptado Madrid como sede para ese arbitraje. Entonces, entrando bueno, creo que Jonathan ya está conectado. Creo que voy a darle ya la palabra a Jonathan para que continúe, pero la cuestión que aquí vamos a comentar es qué ocurre en aquellos casos en los que la cláusula arbitral no dice nada acerca de la sede. Pero no sé si Jonathan, que se ha incorporado ahora, se ha podido conectar, tiene algún comentario. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Un gran placer formar parte de este canal importante el arbitraje. Es evidente que estamos viviendo un momento multipolar en el desarrollo del arbitraje a nivel mundial, en lo que hay muchos medios oficiales, pero muchas incertidumbres de estados, incertidumbres de empresas también. Evidentemente, por parte importante de la conversación. Y como mencionó Ignacio, vamos a continuar los otros temas en la ubicación de la, empezando con este convenio arbitral, un tema que va a manejar en otros escenarios cuando hay la cláusula arbitral, provocando un gran debate sobre la capacidad de una cláusula arbitral
sobre la ubicación del arbitraje. Entonces, mi matriz que aquellos casos en los que la sede no se encuentra determinada en el convenio constitucional de titularidad. Pues No hemos podido, Jonathan, la conexión no era muy buena, pero yo creo que vamos a pasar a la pregunta que teníamos pensado, iba a comentar ahora Maribel, acerca de cláusulas que no digan nada sobre la cláusula, sobre la sede arbitral. Sí, pues Hoy- sí. muchas gracias a White Case y al Open de Arbitraje por la organización y por la oportunidad de al menos poder dar una visión de qué es lo que nos hemos encontrado en la práctica y cómo podemos resolver esa situación en la cual pues acudimos al convenio arbitral y no tenemos la sede fijada. ¿Y por qué? Pues bueno, primero, porque sabemos que la fijación de la sede es importantísima, es un aspecto crucial que nos va a anclar el arbitraje a un organismo, a un sistema jurídico, nos va a determinar pues, los tribunales competentes para la anulación, el proceso de anulación, los tribunales competentes para el apoyo y también otra cuestión que a veces resulta un poco obviada, pero también las características que deben de reunir, por ejemplo, los árbitros, que a veces pues, determinadas legislaciones tienen determinados requisitos que deben cumplir los árbitros para que el arbitraje sea un proceso válido. Bueno, entonces, cuando las partes no se han puesto de acuerdo en la sede de arbitraje, nos preguntamos quién la fija, cuándo, cómo y con qué criterios. Pues voy a empezar a abordar, en primer lugar, quién la fija, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos puede ocurrir que la cláusula arbitral, el convenio arbitral, tenga una ausencia total de fijación de sede, o sea, no haya ninguna referencia a ningún lugar. Porque si hay la referencia, por ejemplo, si tenemos referencia a un país, bueno, es verdad que no tenemos la referencia a una ciudad concreta, pero tenemos la referencia a un país y entonces podemos referirnos a su ordenamiento jurídico. Tenemos una ley de arbitraje, al menos de referencia, a la que podemos acudir para buscar qué es lo que nos dice esa ley de arbitraje en cuanto a la fijación de la sede. Si esa ley de arbitraje sigue el modelo UNCITRAL, pues sigue la ley modelo UNCITRAL, la sede, según está establecido en la ley modelo UNCITRAL, sería fijada por el tribunal arbitral. Parece que nos hemos quedado sin señal. Voy a esperar quizás un poquito a... Yo te diría que continúes. Sí. Vale, perfecto. Pues entonces, como decíamos, la ley modelo UNCITRAL nos señala que es el tribunal arbitral que va a fijar la sede. Cuando no tenemos nada en la cláusula arbitral, tenemos que distinguir entre si estamos en un arbitraje ad hoc o en un arbitraje administrado por una institución. ¿Por qué? Porque si estamos en un arbitraje administrado por una institución, normalmente las reglas de la institución ya nos van a dar también una guía de quién lo fija o qué mecanismos qué mecanismos se dispone para fijar la sede. En un arbitraje ad hoc, si adoptamos las reglas UNCITRAL, también de nuevo tendríamos un marco de referencia porque el reglamento UNCITRAL también señala al tribunal arbitral como el encargado de fijar la sede. Pero vamos a ponernos en que estamos en un arbitraje administrado, entonces nos iríamos a las reglas de esa institución. Y aquí, pues la verdad que observando un poquito distintas instituciones, observamos más o menos tres que orbitan en tres modelos, ¿no? Con matices. Están las instituciones cuyas reglas señalan al tribunal arbitral como el encargado de fijar la sede. Están las instituciones que establecen que es la Corte, o sea, el órgano ejecutivo, por así decirlo, de la institución, la que va a fijar la sede. Y bueno, pues luego están otras que tienen modelos un tanto híbridos y que incluso fijan una sede por defecto. Entonces, por ejemplo, esto es una cuestión que la verdad es que es interesante porque si las partes, por ejemplo, no llegaron a fijar en el convenio arbitral la sede, bien porque no se dieron cuenta, raro sería, pero bueno, a las prisas de la hora 11, ¿no? A la hora 12 de firmar los contratos, o bien porque no se ponían de acuerdo, o bien porque se está viendo una cierta evolución en las sedes que tenían en mente las partes y bueno, pues lo dejaron abierto a, bueno, ya veremos, ¿no? Dios dirá o ya veremos cuando nos enfrentemos al problema dónde llegamos o qué sede se fija. E incluso porque puede ocurrir que una sede que tenía las partes pactada llega y se frustra como sede porque pues, tiene una evolución de un tipo que, bueno, pues que no es, digamos, adecuada para seguir fungiendo como sede.
Entonces, en esa circunstancia, si hemos nombrado una institución administradora, nos vamos a sus reglas. Y más o menos dentro de los 3 modelos que comentábamos, por ejemplo, me iba a señalaros la CCI, que luego nos comentará probablemente Patricia, o al menos te lo voy a preguntar así directamente. Las reglas de la CCI indican que es la Corte la encargada de fijar la sede del arbitraje. En el mismo sentido, el CIAM, Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, también señala al centro, el órgano ejecutivo, como el encargado de fijar la sede del arbitraje cuando las partes no se han puesto de acuerdo. Luego tenemos otros modelos, como por ejemplo, importante, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo también señala que es el board, el Consejo Ejecutivo, el que fija la sede. Luego tenemos otras instituciones, como por ejemplo la London Court of International Arbitration, que digamos, establece una regulación bastante detallada. Para empezar, nos dice que la Constitución, que antes de la constitución del Tribunal Arbitral, va a ser las partes pueden elegir, pero después de la constitución del Tribunal Arbitral, las partes pueden seguir eligiendo. Parece ser que sí que hay un cierto principio dispositivo, ¿vale? Las partes pueden fijar la sede, pero siempre contando con el consentimiento del Tribunal Arbitral. Luego tenemos la ICDR, la rama internacional del American Arbitration Association, que nos establece que primero lo va a fijar el administrador del caso, el legal counsel que lleva el caso, pero con un plazo perentorio para que el Tribunal Arbitral, un plazo perentorio de 45 días, para que el Tribunal Arbitral sea posteriormente el que ratifique que quiere seguir con esa sede o que fija otra sede. En definitiva, pues hay métodos mixtos. Y también hay otras instituciones que nos establecen precisamente cuál va a ser la sede por defecto. Por ejemplo, es el caso de la London Court of International Arbitration, ya nos dice que va a ser Londres si las partes no se ponen de acuerdo, salvo que el Tribunal Arbitral entienda que hay otra sede más apropiada. En fin, todas estas cuestiones, podríamos señalar también la de las cámaras suizas, las de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Santiago, las de SIAC, todas estas orbitan más bien en la línea de Uncitral, de fijar que sea el tribunal el que nos determine la sede. Estas son consideraciones importantes porque, al final, pues, bueno, la integridad del laudo arbitral, del proceso arbitral, del laudo arbitral y su eficacia va a verse pues, afectada por la sede. Entonces, parece que no, pero son consideraciones que tenemos que tener en cuenta, incluso para fijar sede en el convenio o para no fijarla. Y para cuando precisamente estamos eligiendo, incluso si vamos a administrarnos por unas reglas o si vamos a recurrir después a una institución, aunque no hayamos previsto nada en la cláusula arbitral, que tengamos todas estas cuestiones en mente porque nos van a impactar al desarrollo del arbitraje. Y por último, sí que quería acabar comentando los criterios que se deben tener en cuenta para fijar la sede arbitral, que evidentemente favorecer la integridad del proceso y una neutralidad. Hubo un pequeño comité de expertos que sí que en 2015, creo que llaman los London Centenary Principles, ¿no? Que establecía una serie de cuestiones que se podían tener en cuenta. Y a mí me llama la atención las habituales de una buena ley moderna de arbitraje que restrinja las incursiones o las intromisiones, pero también tenemos que tener en cuenta otras como que se asegure la inmunidad de los árbitros, que haya una accesibilidad y seguridad en el lugar de la sede del arbitraje, pues porque puede ser necesario pues, acudir allí precisamente para procesos de nulidad o para procesos de apoyo al arbitraje y necesitamos que los abogados puedan desplazarse allí para ir a argumentar su caso ante las Cortes si es que físicamente fuese necesario. Aspectos también como que haya una buena capacidad de elección de abogados que nos representen en esa sede y que conozcan la sede de ese país. Estas cuestiones que a lo mejor no se tienen tanto en cuenta, solo miramos a lo mejor si hay pues, una buena red, unos buenos hearing centers, etcétera, o si la ley es moderna. Yo creo que estas otras, como el tener buen acceso a abogados y que haya una cierta, bueno, que los árbitros digamos tengan una inmunidad en cuanto a su hacer y no hacer, son también cuestiones que se deben tener en cuenta y solamente por ser pinceladas que quizás no están todos los días en boga de todos. Muchas gracias, Maribel. No sé si, Patricia, ¿tienes tú algún comentario? Sí. Bueno, aquí puedo aportar mi experiencia como miembro de la Corte de la CCI pues, para esclarecer un poco cuáles son los principios que rigen la toma de decisiones de la Corte cuando las partes no han pactado en el convenio arbitral la sede. Como comentaba Maribel, de acuerdo con el artículo 18 de las reglas de la CCI, si las partes no se han puesto de acuerdo, es la Corte quien va a determinar esa sede. En términos generales, la Corte siempre va a invitar a las partes a que se pongan de acuerdo, porque es lo que la Corte prefiere.
los últimos números que tengo es que más del 75% de las veces las partes han pactado una sede en el acuerdo. Del 25, un poquito menos restante, la mitad de las veces las partes se ponen de acuerdo y más o menos un 10% de las veces la Corte es quien toma esa decisión. Efectivamente, como también comentaba Maribel, en la CCI no hay una regla por defecto, no hay una sede por defecto en caso de ausencia de acuerdo de las partes, sino que la Corte es libre para fijar la sede que considere más apropiada. Sí que hay una novedad con respecto a la práctica histórica, que es que históricamente, cuando una parte había propuesto una sede y otra parte había propuesto una segunda sede, la Corte tendía a fijar una tercera sede por defecto. Hoy día no es necesariamente esa la respuesta, sino que la Corte va a determinar si la sede propuesta por una de las partes es una sede objetivamente neutra y adecuada, y si lo es, pues esa sede puede ser perfectamente el objeto de la decisión. Por ejemplo, una parte en Malasia propone Kuala Lumpur, otra parte en California propone Tokio y puede ser perfectamente que la Corte escoja Tokio porque es una sede neutra con respecto a las dos partes. Por tanto, aquí hay una indicación importante para los usuarios, que es que sean cuidadosos a la hora de proponer esas sedes, que sean neutras, porque si proponen una sede que está directamente donde están directamente jugando en casa, pues es muy probable que la Corte lo rechace. Por último, la Corte tiene en cuenta criterios parecidos a los que tienen en cuenta las partes, es decir, que estemos en una jurisdicción que sea pro arbitraje, que tenga una ley de arbitraje moderna, que sea una jurisdicción neutra, que no esté más cerca de una de las dos partes, que tenga facilidad de acceso, transporte, etcétera. Esto de nuevo pre-COVID, ya veremos qué pasa post-COVID. Y, de hecho, un tema importante también es que la Corte no exige que la sede tenga una conexión ni con las partes, ni con los árbitros, ni con la ley aplicable al fondo, con lo cual es libre para hacer esa determinación. Y con eso aquí cierro este comentario. Muchas gracias, Patricia. Tenemos el honor de tener aquí con nosotros hoy a la nueva secretaria general del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y la verdad es que sería muy útil conocer un poco tu visión de España y de Madrid como sede de arbitraje. Sí, muchísimas gracias, Ignacio. Y muchas gracias al Open de Arbitraje y a la Asociación Europea de Arbitraje por la invitación. Y no puedo dejar de felicitar a Javier Íscar y a Sonia Hernando por la impresionante organización del Open. Así que muchísimas gracias. Bueno, Patricia y Maribel ya han mencionado varios factores que hay que tomar en cuenta cuando se fija una sede del arbitraje. Yo me quiero enfocar en tres consideraciones que me parecieron a mí las más importantes. La primera es la consideración jurídica, la segunda es la consideración práctica y la tercera son las consideraciones que llamamos de conveniencia. Empezando por consideraciones jurídicas, es importante resaltar que España tiene una infraestructura legal sólida en materia de arbitraje. Como todos sabemos, la Ley de Arbitraje Española del 2003 fue inspirada en la Ley Modelo de Arbitraje UNCITRAL y España es signataria de la Convención de Nueva York. En cuanto al apoyo judicial, es inevitable no mencionar que a partir del año 2005 sí que hubo una cierta preocupación de la comunidad arbitral por ciertas anulaciones de laudos dictados por el TCJ de Madrid, que desde el punto de vista de la comunidad arbitral se estaba haciendo una interpretación un poco excesiva del concepto de orden público. Afortunadamente nos llegó una decisión muy esperada en junio de este año, del 2020, del Tribunal Constitucional Español, en el que el tribunal dictó una sentencia en la que estima un recurso de amparo contra una sentencia del tribunal, del TCJ de Madrid del 4 de mayo del 2017. No me voy a extender sobre este punto, ya que Emma Morales y David Horta hablaron mucho al respecto sobre este tema en el panel de la tarde de ayer, pero simplemente es mencionarles que esta sentencia es un claro espaldarazo al arbitraje en España y que creo que alivia mucho estas preocupaciones que les estaba comentando hace un momento. Eso me lleva a las segundas consideraciones, que son las consideraciones prácticas. Y en las consideraciones prácticas, creo que es importante resaltar que España, y particularmente Madrid, tiene una comunidad arbitral
vibrante. Una comunidad arbitral que contribuye primero al fomento del arbitraje como mecanismo de resolución de disputas y segundo también a la formación de profesionales que en el futuro van a estar mucho más familiarizados con el arbitraje. Y ahí sí tengo que felicitar a asociaciones como el Club Español de Arbitraje, que están haciendo una labor fantástica en este campo, pero también a universidades españolas, a las facultades de Derecho y a grupos jóvenes de jóvenes profesionales como el CEA-40, el MATVIAP, porque al final de cuentas están formando lo que va a ser las nuevas generaciones de profesionales que a un punto serán los embajadores de España como sede del arbitraje. Luego está, por supuesto, la creación de una institución arbitral de referencia, que es justamente, tengo el honor de poder ser secretaria del CIAM. En marzo del 2019, el Club Español de Arbitraje publicó un informe de la Comisión para promover España como sede de arbitraje internacional. Y una de las conclusiones de este informe era que a España lo que le faltaba era una corte internacional de referencia. Finalmente llegó el Centro de Arbitraje Internacional de Madrid, que abrió sus puertas el 1 de enero del 2020. Este centro es un centro que es bastante joven, porque obviamente es de reciente creación, pero que a pesar de ser muy joven, tiene muchísimos años de experiencia. Y claro, esto puede sonar muy paradójico, pero en realidad es porque CIAM, como muchos ya saben, es la unión de la actividad internacional de 3 cortes. La Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Española de Arbitraje y la CIMA, a la cual se ha sumado también, a este proyecto se ha sumado también como socio estratégico el Colegio de Abogados. Entonces, simplemente unos puntos muy rápidos sobre el centro. CIAM solo administra procedimientos arbitrales internacionales y hay un punto importante sobre el tema de la sede y es que si bien el centro sí que va a ser muy importante en promover España y Madrid específicamente como sede de arbitraje, es importante tomar en cuenta que el reglamento de CIAM permite que CIAM administre procedimientos con sedes en cualquier lugar del mundo. Los procedimientos los administramos en 4 idiomas, español, portugués, inglés y francés. Y finalmente, un último punto que me parece relevante en todo el contexto de la temática del Open es que está muy en línea con la digitalización y está muy en línea con las nuevas tecnologías. Primero, porque tiene una plataforma digital en la cual las partes pueden cargar todos sus documentos y pueden comunicarse, toda la administración del procedimiento a través de la plataforma digital. Y luego, incentiva mucho el uso de audiencias virtuales. Y claro, aquí la tecnología lo que nos permite es no estar condicionados a una sede física, digamos. Tenemos la oportunidad, o al menos damos al usuario la oportunidad de que pueda tener su documentación en una plataforma digital de forma inmediata y en cualquier lugar del mundo. Poder celebrar audiencias virtuales desde cualquier lugar del mundo y tener un contacto directo con la Secretaría. Es decir, que ahora ya, primero se reducen mucho los costos, se agiliza mucho todo y todo se vuelve mucho más eficiente. La resolución de disputas se vuelve mucho más eficiente. Y paso ahora al tercer punto, que son las consideraciones de conveniencia. En la encuesta de la Queen Mary University con White & Case del 2015, sí que se hacían varias menciones sobre factores como, por ejemplo, la ubicación y la calidad de las instalaciones para las audiencias, o la ubicación de los participantes del arbitraje, dónde estaban los árbitros, dónde estaban los letrados, los testigos, los peritos. La disponibilidad de árbitros calificados en esta localización, el soporte logístico para lo que son temas de transcripción y de traducción, y por supuesto si había buenos hoteles, buenos restaurantes y a buenos costos. Y la pregunta que planteo aquí, y que es un poco lo que abordaba Patricia en su presentación, es si estas consideraciones de conveniencia van a tener el mismo impacto en la elección de la sede del arbitraje post-COVID. Es decir, ahora vemos que realmente estamos utilizando la tecnología mucho más, porque en realidad, bueno, y Javier lo decía ayer, las partes ya utilizaban la tecnología. Ya se hacían audiencias virtuales, ya contábamos con plataformas digitales para el almacenamiento de documentación. Ya había esta tendencia de usar la tecnología para incrementar la eficiencia en la resolución de disputas. Lo que no sabíamos es la rapidez exponencial con la cual iba a avanzar esta tendencia.
Entonces, básicamente, y la pregunta que se plantea ahora es al futuro, es cuál es el impacto del uso de la tecnología sobre la elección de la sede, tomando en cuenta estas consideraciones de conveniencia. Y ahí lo dejo. Hay un breve comentario. Hablábamos antes de los contratos de Estado y la elección de la sede en los contratos de Estado, pero quizás se me olvidó ahí mencionar un punto importante. Claro, estamos hablando de contratos de Estado con cláusulas arbitral que no son CIADI. Pero ¿qué ocurre con contratos de Estado con cláusula arbitral CIADI, en el que sabemos que la sede en el CIADI, pues la sede legal tiene poco sentido? Pero ¿qué pasa si nos encontramos con un contrato de Estado, un acuerdo de inversión que establece, por ejemplo, prevé Quito o Tegucigalpa como sede de ese contrato de inversión, pero es una cláusula CIADI? Esto es algo que el CIADI ya ha visto previamente, el caso, por ejemplo, de Nobel Energy contra Ecuador, en el que expresamente se estaba previendo Quito como sede. Entonces, ¿cómo reaccionó el CIADI? ¿Cómo reaccionó el tribunal ante eso? Pues lo trató como sede física, que es como lo trata el convenio de Washington, es como sede física. Pero cuento esto porque yo creo que es relevante, sobre todo a lo mejor, yo creo más bien a lo que tú comentabas, Maribel, de qué pasa cuando el contrato no dice nada. Pero a lo mejor qué pasa también cuando el contrato dice algo que a lo mejor genera más confusión, ¿no? Entonces, todavía no hemos visto una situación parecida, lógicamente, con Madrid como sede, pero sí que lo estamos viendo con otras sedes. Entonces, a mí, yo creo que sería muy útil saber, Maribel, cuáles son tus comentarios o qué comentarios tienes acerca de Madrid como sede de arbitraje, tanto para arbitrajes comerciales como para arbitraje de inversión, también un poco en vista de lo que ha dicho Melanie. Sí, pues gracias, Ignacio. Pues evidentemente, casi voy a hablar que a los hechos me remito en el sentido de que Madrid cada vez está siendo más considerada como sede de arbitrajes internacionales. Creo que el report, hay un informe de la CCI, un compendio que hace la CCI más o menos cada año, y que no sé si en este momento, en el 2019, estaba, no sé si en 9º o 10º lugar aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que solamente de lo que son los casos CCI registrados, que si luego nos podemos quizás a unir los casos registrados que ya se administraban por cortes españolas y que eran también internacionales, pues ahí añadimos un pico y más si contamos incluso con otras cortes administradoras. Lo digo porque son las primeras recabadoras de datos, ¿no? Y a mí hay una cuestión que comentaba Melanie, que me parece muy relevante, y es también la vis, o sea, la virtualidad de una plaza como para ir convirtiéndose poco a poco, de mantener su estatus como sede y de ir convirtiéndose más a más. Y ahí el tejido de abogados y el tejido, digamos, jurídico que hay, pero de las personas que hacen la comunidad arbitral y la educación en las universidades y en las iniciativas que se realizan, eso es lo que nos da un tejido actual y a futuro, porque tampoco nos olvidemos que en contratos de inversión y en otros contratos un poco ya a largo plazo también, tú firmas el contrato, pero a lo mejor la disputa te la encuentras 5 años, 6 años, o 7 años, o 10 años después. Entonces, eso también me parece que es un factor también importante. Y bueno, recogiendo también uno de los casos que comentabas al inicio, Ignacio, si ya tenemos al menos un caso trazado, conocido, en el que se ha fijado Madrid como sede absolutamente neutral para digamos, arbitrajes de inversión, sea contratado o sea sin tratado, pues me parece que es también un elemento a considerar y que muestra quizás una pequeña tendencia, un pequeño cambio de tendencia. Sí, además quizá a lo mejor ahí, por hacer una última puntualización, vemos además como, al menos en el arbitraje de inversión, como sedes tradicionales, como puedan ser París o Ginebra, tampoco no están teniendo ningún problema en entrar a fiscalizar lo que resuelven los árbitros y ver exactamente qué razonamiento han seguido en cuestiones de jurisdicción. O sea, piénsese, por ejemplo, en el caso de García Armas contra Venezuela, en el que la Cour d'appel directamente, o sea, ha decidido anular un laudo por cuestiones de jurisdicción, que probablemente a lo mejor tenían toda la razón, porque consideraban que efectivamente no se había hecho o en el momento en que se hicieron las inversiones, García Armas no tenían la nacionalidad
española, pero piénsense, que, por ejemplo, otro caso que es exactamente a través del mismo Tratado de Protección de Inversiones y el mismo artículo, el artículo 1.2 del APRI entre España y Venezuela, que es el caso Clorox contra Venezuela en Ginebra, en el que el Tribunal Federal Suizo ha reabierto el caso y ha considerado si el razonamiento que estaba haciendo el tribunal era o no el adecuado. Era un caso típico de estructuración societaria para invertir y el Tribunal Federal Suizo consideró que el enfoque que tenía que haber seguido el tribunal era más bien una cuestión de treaty shopping, más que de definición de inversión. Lo cual es muy interesante cómo sedes tradicionales están también, por así decirlo, interesadas en el razonamiento que ha seguido el laudo. Entonces no es de extrañar también que Madrid pueda perfectamente estar en el mismo rango y competir con esas sedes tradicionales para arbitrajes de inversión. O sea, Sí, totalmente. Ignacio, así tenéis... ¿ustedes pueden No, yo un escucharme? último comentario que era justamente en seguimiento del caso que mencionabas de Noble Energy contra Ecuador. Efectivamente, en ese caso, el tribunal lo que determinó es que la elección del lugar del arbitraje es simplemente una cuestión de conveniencia. Y recuerdo que el argumento que había dado es que básicamente los abogados de ambas partes estaban en Washington y por lo tanto se iba a hacer en Washington. Entonces, claro, ahí regresamos al punto de este tipo de decisiones van a seguir basadas en las consideraciones de conveniencia, van a seguir teniendo lugar o se va a cambiar la tendencia en vista de la digitalización y toda la situación post-COVID. Ya veremos. Voy a darle la palabra a Jonathan Hamilton, que se ha conseguido conectar, a ver si esta vez hay suerte, al menos para que pueda darnos unos comentarios de cierre. Muchas gracias, Ignacio. ¿Puedes escucharme? ¿Ustedes pueden escucharme? Creo que cerramos aquí. Sí. Con Jonathan Hamilton. Mira qué rápido Lewis Hamilton, pero lo de Jonathan Hamilton nos ha costado nada. Los problemas técnicos, debe estar Alonso detrás de los cables. No, ¿sabéis qué pasa también? Que en Madrid están redistribuyendo el tema este del 5G. Ayer mucha gente se quedó sin televisión con la TDT y todo esto debe afectar un poco a estos problemas técnicos. Oye, muy interesante vuestra charla. Me quedo con esto, he aprendido mucho sobre la elección de sede del arbitraje internacional. Me llama mucho la atención que Argentina no sea una posibilidad como sede, porque Argentina tiene muy buenos peritos. Ahí está Perito Moreno, que es muy conocido por todos, ¿no? Todos queremos ir, además. ¿Verdad? Bueno, pues a ver si podemos ir incluso con Jonathan, que el pobre le tenemos ahí abandonado. Un placer haber estado con los cuatro. Gracias de verdad.